Sí. Sí. Tranquilo, que tu hermana también se ha ocupado de eso. He hablado con Francisco para que no tuviera ningún inconveniente y para que pudiera... No le he robado a nadie. Y encima osa negarlo. Porque no es verdad. Es un parto más que complicado. Tanto la madre como el niño corren un grave peligro. Lo mejor será que se vuelva a la villa de Madrid y que aguarde allí noticias mías. Déjelo todo ahí mismo. Y ya puede marcharse. Sí, que no puedo más. No puedo más. Sí, sí puede, doña Adriana. Puede con esto y con más. Tú nunca tienes tiempo para nada. Ni lo tienes ahora ni lo tenías antes para intentar siquiera... Mañana hemos conseguido que ensanche. Escúchame bien. Es permitir que esa muchacha piense que no te importa porque es mentira. Ha llegado el momento. El niño ya quiere salir. La llegada del niño marcó un antes y un después en el valle, no solo por la continuidad de un apellido, sino por la revelación silenciosa que dejó al descubierto. Durante horas, todos estuvieron obligados a enfrentar lo esencial. La vida y la muerte no entienden de orgullos ni de estrategias. En la alcoba donde Adriana luchaba por mantenerse consciente, se desmoronaron las jerarquías invisibles que habían gobernado la casa grande durante años. José Luis, acostumbrado a imponer su voluntad, descubrió la impotencia. Rafael, que había defendido su autoridad con firmeza, comprendió que el verdadero liderazgo no radica en la confrontación, sino en la protección. Entre ambos quedó suspendida una posibilidad de reconciliación que aún no se había pronunciado, pero que latía con fuerza tras el llanto frágil del recién nacido. Luisa, testigo directa del riesgo, entendió que las decisiones tomadas por amor pueden arrastrar consecuencias imprevisibles. La duda sobre las hierbas, sobre si habían acelerado un destino que debía esperar, quedó sembrada en su interior como una semilla incómoda. Nada había salido del todo mal, pero tampoco del todo bien. Esa ambigüedad pesaría en su conciencia. Mercedes, desde la distancia, percibió que la vida puede imponerse incluso cuando las intrigas parecen dominar el tablero. Sin embargo, el nacimiento no disipó la sombra que rodeaba a Dámaso. Si algo quedó claro fue que el valle ya no era un espacio de certezas. Las alianzas eran frágiles, las lealtades cambiantes, y cada gesto tenía doble lectura. Victoria, firme en su convicción, entendió que el tiempo jugaba a su favor. Cuando el miedo irrumpe, las máscaras tienden a caer, y el parto, con su riesgo evidente, había obligado a todos a mostrar su verdadera prioridad. Braulio, observador silencioso, confirmó que quedarse en el valle no era un capricho, sino una necesidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque el dibujo final aún permanecía oculto. Pepa y Martín, atrapados en su propio conflicto, comprendieron que la vida no espera a que los orgullos se resuelvan. El nacimiento fue un recordatorio brutal de que cada palabra no dicha puede convertirse en un peso irreparable. Así, la casa grande amaneció distinta, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque todos habían visto el abismo de cerca, y cuando uno mira el abismo y sobrevive, ya no puede fingir que nada ha cambiado. El valle seguía siendo escenario de traiciones, pasiones y luchas de poder, pero ahora, en medio de ese entramado, respiraba un niño que representaba algo más fuerte que cualquier ambición, la posibilidad de empezar de nuevo. Mercedes llevaba días viviendo en una contradicción constante. Por un lado, las palabras de Victoria seguían resonando en su mente con una claridad incómoda. Por otro, la atracción que sentía por Dámaso era más fuerte que cualquier advertencia. No se trataba solo de deseo, era una mezcla de nostalgia, orgullo herido y necesidad de sentirse elegida. Victoria la había enfrentado sin rodeos. Le había revelado detalles de su pasado con Dámaso, insinuando que mientras intentaba reconquistarla, él había buscado intimar con ella, cruzando límites que jamás debieron cruzarse. No era una simple acusación, era una invitación a abrir los ojos. Incluso llegó a proponerle una alianza para expulsarlo del palacio, uniendo fuerzas contra quien ambas consideraban una amenaza. Pero aceptar aquella propuesta implicaba admitir que Victoria tenía razón,
y eso era algo que Mercedes no estaba dispuesta a conceder con facilidad. Su orgullo le pesaba tanto como su pasión. En lo más hondo de su corazón, sabía que algo no encajaba. El bote de tinta desaparecido del despacho de Victoria, la facilidad con la que Dámaso esquivaba preguntas incómodas, la manera en que se movía entre los hijos de José Luis, como si llevara años preparándose para ese papel. Todo eso alimentaba una inquietud que no lograba silenciar. Sin embargo, cada vez que se encontraba solas con él, la duda se diluía. Dámaso tenía una habilidad especial para convertir la incertidumbre en complicidad. Le hablaba del pasado con un tono casi melancólico, recordándole tiempos en los que se había sentido escuchada, valorada, deseada. Le aseguraba que su intención no era sembrar discordia, sino aportar estabilidad al valle. Mercedes quería creerle, necesitaba creerle. Una noche, en la casa pequeña, volvió a caer rendida en sus brazos. Fue consciente, incluso mientras lo abrazaba, de que estaba caminando hacia un precipicio, pero la sensación de ser elegida, de ocupar un lugar central en los planes de un hombre que parecía tener todo bajo control, resultaba demasiado poderosa. Dámaso, mientras tanto, no dejaba nada al azar. Sabía exactamente qué decir y cuándo callar. Sabía mostrarse vulnerable en el momento justo y firme cuando era necesario. Su objetivo era claro: consolidar su influencia en el valle, y para ello necesitaba aliados estratégicos. Ganarse a Mercedes era un paso clave, pero no el único. Se había acercado con cautela a los hijos de José Luis, ofreciendo apoyo, comprensión, una alternativa a la rigidez del antiguo duque. No los presionaba, los escuchaba, les hablaba de futuro, de cambios necesarios, de la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos. Cada conversación estaba cuidadosamente calculada. Mercedes comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaban. Comentarios que él hacía sobre Rafael, sobre Alejo, como si conociera más de lo que aparentaba. Preguntas sutiles sobre las decisiones internas del palacio. Pero cuando intentaba confrontarlo, él respondía con una sonrisa y una explicación aparentemente lógica. Victoria, por su parte, observaba desde la distancia. Sabía que la pasión podía nublar la razón. Sabía también que insistir demasiado podía provocar el efecto contrario. Aún así, no estaba dispuesta a rendirse. Si Dámaso lograba afianzarse, las consecuencias serían imprevisibles. La tensión entre ambas mujeres se volvió más evidente. No era solo una rivalidad sentimental, era una lucha por el control de la narrativa. Mercedes defendía su derecho a decidir, a equivocarse si era necesario. Victoria defendía la necesidad de proteger el valle de una amenaza que consideraba real. En medio de ese conflicto, la figura de Dámaso adquiría un matiz cada vez más inquietante. Su serenidad contrastaba con el caos que lo rodeaba. Parecía anticipar cada movimiento, como si jugara una partida en la que los demás desconocían las reglas. Mercedes, pese a todo, seguía apostando por él. Se repetía que el amor podía vencer la desconfianza, que no todos los hombres eran monstruos disfrazados de encanto. Pero en las noches silenciosas, cuando el eco de las palabras de Victoria volvía a visitarla, una pregunta insistente se abría paso. Y si esta vez estaba equivocada, el valle entero parecía sostener la respiración. Las alianzas se redefinían, los resentimientos afloraban, y en el centro de todo, la decisión de Mercedes se convertía en una pieza clave de un engranaje que nadie lograba comprender del todo. Lo que ella no sabía era que cada paso que daba junto a Dámaso la acercaba más a una verdad que podría destrozarla, y que, cuando finalmente decidiera mirar de frente esa realidad, tal vez ya sería demasiado tarde para retroceder. El aire en el valle se había vuelto más denso desde que el nombre de Dámaso comenzó a pronunciarse en voz baja por los pasillos y las cocinas. No era solo una sospecha vaga, ni un simple rumor alimentado por resentimientos antiguos. Había hechos, pequeños detalles que no encajaban, silencios demasiado prolongados y miradas que se apartaban justo cuando alguien formulaba la pregunta adecuada. Atanasio fue el primero en verbalizar lo que muchos ya pensaban.
Después de no haber obtenido respuesta clara de Victoria sobre la implicación de Dámaso en los anónimos y en los recientes movimientos de poder dentro del valle, decidió ir directamente a la fuente más incómoda, José Luis. Sabía que Victoria le había advertido que no lo hiciera, que el duque no sería tan benevolente como ella, pero también sabía que callar era permitir que la duda creciera como una sombra imposible de contener. La conversación no fue cordial. José Luis, cada vez más irritable y consciente de que su autoridad se resquebrajaba, recibió las preguntas como una afrenta personal. ¿Desde cuándo los empleados exigían explicaciones? ¿Desde cuándo se ponía en duda su palabra? Atanasio no retrocedió. Se limitó a señalar lo evidente. Mercedes había mentido para proteger a Dámaso. Y nadie miente sin motivo. La mención del nombre de Mercedes tensó aún más la atmósfera. José Luis cerró la conversación con brusquedad, pero su negativa a responder solo confirmó lo que Atanasio temía. No había transparencia, solo una red de intereses cruzados que cada día se volvía más opaca. Matilde, por su parte, intentaba mantener la calma. Quería creer que estaban exagerando, que tal vez las cosas eran más simples de lo que parecían. Se lo dijo a Atanasio mientras caminaban por el sendero que llevaba a la casa pequeña. Quizá estaban viendo fantasmas donde no lo sabía. Quizá Dámaso solo era un hombre ambicioso, pero no necesariamente un enemigo oculto. Atanasio negó con la cabeza. No era imaginación, era memoria. Recordó el bote de tinta desaparecido del despacho de Victoria, el detalle aparentemente insignificante que había desencadenado la discusión entre Mercedes y la duquesa. Recordó también cómo Dámaso se movía con demasiada soltura entre los hijos de José Luis, sembrando simpatías y ofreciendo consejos que nadie le había pedido. Lo que más inquietaba a Matilde no era la posibilidad de que Dámaso conspirara. Era la certeza de que, si lo hacía, contaba con aliados dentro del propio palacio. La traición siempre dolía más cuando venía desde dentro. Mientras tanto, en la casa pequeña, Dámaso actuaba como si nada lo afectara. Recibía a trabajadores, escuchaba propuestas, prometía mejoras. Su discurso era sencillo: estabilidad, respeto, oportunidades. Muchos empezaban a creerle. Frente a un duque cada vez más volátil, Dámaso representaba una alternativa seductora. Mercedes observaba en silencio. En lo más profundo de su corazón, una punzada de duda comenzaba a abrirse paso. Las advertencias de Victoria resonaban con fuerza. Sin embargo, cada vez que miraba a Dámaso, su determinación se debilitaba. Él sabía encontrar las palabras exactas, el gesto oportuno. Sabía recordarle lo sola que se había sentido, lo incomprendida que había estado durante años. Pero incluso en esos momentos de aparente intimidad, algo en su mirada parecía calculado, un brillo frío que desaparecía tan rápido como surgía. Mercedes lo percibía, aunque se negaba a aceptarlo. En paralelo, los trabajadores que habían presentado su renuncia para irse con Dámaso comenzaban a instalarse en la casa pequeña. El gesto fue interpretado como un desafío abierto a José Luis. La fractura era ya visible. No se trataba solo de una rivalidad personal, era una pugna por el control moral del valle. Atanasio comprendió que la investigación no podía detenerse. Si Mercedes había mentido por Dámaso, si el bote de tinta realmente había desaparecido para encubrir algo más, entonces estaban ante una trama mayor. Y si no actuaban pronto, el desenlace podría ser irreversible. Matilde, a pesar de sus dudas, decidió apoyarlo. No podían quedarse de brazos cruzados. Si alguien cercano los había traicionado en el pasado, debían descubrirlo. Y si Dámaso estaba tejiendo una red para desplazar a José Luis y ganarse a sus hijos, era cuestión de tiempo que el conflicto estallara. El valle, que durante años había vivido bajo reglas claras aunque severas, entraba en una etapa de incertidumbre. Las lealtades se reconfiguraban, las alianzas se volvían frágiles, y en medio de todo, la verdad parecía ocultarse tras capas de orgullo, deseo y ambición. Lo que nadie sabía aún era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dámaso para consolidar su posición.
y tampoco cuánto estaba dispuesto a sacrificar José Luis para no perderlo todo. La rivalidad entre José Luis y Rafael dejó de ser un desacuerdo privado para convertirse en un enfrentamiento abierto que atravesaba cada rincón del palacio. Desde el momento en que Rafael le recordó a su padre que ahora era él quien ostentaba el título de duque y por tanto quien daba las órdenes, algo se quebró definitivamente entre ambos. No fue solo una cuestión de autoridad, fue la constatación pública de que el antiguo patriarca ya no dominaba el tablero. Todo había comenzado por Luisa. La obstinación de José Luis por separarla de Adriana, por imponer su voluntad incluso a costa del sufrimiento ajeno, fue el detonante. Cuando intentó llevársela por la fuerza, Rafael intervino sin titubeos. Le habló con firmeza, sin elevar la voz, pero con una determinación que sorprendió a todos. Si no quería convivir con Luisa, entonces sería él quien abandonara el palacio. No había más discusión. Aquellas palabras retumbaron como un disparo. José Luis, acostumbrado a que nadie lo contradijera, sintió que el suelo bajo sus pies cedía. Desde entonces, padre e hijo se cruzaban por los pasillos como dos adversarios obligados a compartir territorio. Las miradas eran frías, las frases cortantes. Cualquier comentario derivaba en reproche. Alejo, atrapado entre ambos, intentó ejercer de puente. Sabía que el verdadero centro de gravedad no estaba en sus disputas, sino en la alcoba de Adriana, donde el parto se acercaba con una mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, cada vez que intentaba recordarles lo importante, la tensión lo desbordaba todo. Una mañana, mientras discutían nuevamente sobre Luisa y el pacto que la obligaba a abandonar el valle sin su prometido, Alejo alzó la voz por primera vez. Les reprochó que estuvieran perdiendo el tiempo en una guerra de orgullo mientras la vida de Adriana y del niño pendía de un hilo. Les habló de arrepentimiento, de la posibilidad de que se les escapara el momento más trascendental de sus vidas por no saber ceder. Rafael lo escuchó en silencio. José Luis, en cambio, reaccionó con irritación. A su juicio, todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia de la desobediencia de sus hijos. Había intentado proteger el orden del valle, mantener la disciplina, evitar que las pasiones desbordaran el equilibrio, y ahora se encontraba desplazado, cuestionado, reducido a una figura que muchos comenzaban a considerar prescindible. Victoria fue testigo de uno de los enfrentamientos más ásperos. Harta del tono con el que José Luis se dirigía a todos, le pidió que la tratara con respeto. No era solo una cuestión de cortesía, era una súplica para que recuperara algo de la dignidad que parecía haber perdido. La respuesta de él fue contundente, casi desesperada. Lo estaba perdiendo todo, dijo. El control, la obediencia, el reconocimiento, incluso el cariño. Esa confesión, aunque disfrazada de ira, dejó al descubierto su vulnerabilidad. José Luis no era únicamente un hombre autoritario, era alguien que veía desmoronarse la estructura que había construido durante años y no sabía cómo reconstruirla sin recurrir a la imposición. Mientras tanto, Rafael pasaba cada vez más tiempo cerca de la habitación de Adriana. La preocupación por el parto lo mantenía en vela. Sabía que habían decidido provocarlo con hierbas, conscientes de los riesgos. Sabía también que Pura y Petra habían advertido sobre las posibles complicaciones, pero confiaba en que todo saldría bien. Tenía que salir bien. Bárbara compartía ese temor silencioso. Había escuchado a Enriqueta contar cómo Braulio había venido de nalgas al nacer, cómo el parto había sido difícil y peligroso. Aquella coincidencia no le parecía casual. El recuerdo se le clavaba en la mente cada vez que pensaba en Adriana. La tensión familiar se mezclaba con el miedo al desenlace del alumbramiento. José Luis, pese a su enfrentamiento con Rafael, también sentía la angustia. Era su nieto, la continuidad de su linaje. Y, sin embargo, su incapacidad para reconciliarse con su hijo lo mantenía al margen de la intimidad que se tejía en torno a Adriana. Cada discusión añadía una grieta más. El antiguo duque veía cómo sus decisiones eran cuestionadas, cómo sus órdenes eran reinterpretadas o directamente ignoradas.
Rafael, por su parte, asumía con creciente naturalidad el peso de la autoridad, aunque el precio fuera la ruptura con su padre. Alejo comprendía que el conflicto no se resolvería fácilmente. No bastaba con recordarles el parto inminente. Había heridas antiguas, resentimientos acumulados, diferencias irreconciliables en la forma de entender el poder. Y mientras los hombres se enfrentaban en los pasillos, en la alcoba, el tiempo avanzaba implacable. El cuerpo de Adriana comenzaba a prepararse para la prueba más dura. El destino del valle, más que en las disputas de autoridad, parecía concentrarse en ese instante que se acercaba sin posibilidad de aplazamiento. El desencuentro entre Pepa y Martín no fue fruto de una sola conversación, sino la consecuencia de silencios acumulados y verdades a medias que, como grietas invisibles, terminaron por fracturarlo todo. Cuando Pepa le dijo que no quería saber nada más de él, lo hizo con una mezcla de dignidad herida y decepción profunda. No había gritos ni escenas melodramáticas, solo una decisión firme que cayó como un portazo definitivo. Martín se quedó inmóvil al escucharla. Sabía que aquella reacción tenía un origen concreto: las palabras imprudentes de Amadeo. Sin mala intención, pero con torpeza evidente, le había revelado a Pepa que Martín se negó a convencerla de quedarse cuando se planteó marcharse. Para ella, eso significaba una sola cosa: indiferencia. Lo que Pepa desconocía era que la negativa de Martín no había sido desinterés, sino un acto de respeto. Había querido darle libertad, no atarla a una promesa que quizá ella misma dudaba, pero esa explicación nunca llegó a tiempo. Eva, al enterarse del distanciamiento, decidió intervenir. No soportaba ver cómo dos personas que claramente se querían se alejaban por malentendidos. Buscó a Martín y lo enfrentó con una franqueza que él no esperaba. Le reprochó su silencio, su tendencia a cargar solo con las culpas sin defenderse. Le recordó que la verdad no siempre se abre paso sola. A veces necesita ser dicha en voz alta. Martín, agotado por los acontecimientos recientes, terminó confesándole lo que había ocurrido fuera del valle y, sobre todo, lo que había sucedido a su regreso. Le habló de decisiones difíciles, de errores cometidos en nombre de otros, de sacrificios que nadie había entendido. Eva comprendió que la historia era más compleja de lo que Pepa imaginaba. Mientras tanto, Pepa intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Se repetía que no podía permanecer junto a alguien que parecía dispuesto a dejarla ir sin luchar. Sin embargo, cada vez que lo veía a lo lejos, una punzada le atravesaba el pecho. La situación se complicó aún más con la creciente cercanía entre Pepa y Francisco. Él, atento y constante, no ocultaba su interés. La acompañaba, la escuchaba, le ofrecía una estabilidad que en ese momento ella necesitaba. Martín los veía juntos más de una vez, y cada encuentro era una herida abierta. No era celos infantiles, era la constatación de que estaba perdiendo algo que nunca supo defender, y aún así se mantenía en silencio. Quizá por orgullo, quizá por miedo a empeorar las cosas. Amadeo, al comprender el alcance de su comentario, reaccionó con indignación. No entendía cómo Martín podía permitir que Pepa creyera que no le importaba. Lo confrontó con dureza, exigiéndole que hablara, que aclarara la situación antes de que fuera demasiado tarde. Pero Martín parecía atrapado en una lógica interna difícil de romper. Sentía que, después de todo lo ocurrido, no tenía derecho a exigir nada. Si Pepa encontraba consuelo junto a Francisco, ¿quién era él para impedírselo? Eva decidió entonces dar un paso más. Buscó a Pepa y con cautela le sugirió que quizá no conocía toda la verdad. No reveló detalles, pero sembró la duda. Le habló de decisiones tomadas en circunstancias extremas, de lealtades mal interpretadas, de gestos que podían parecer frialdad cuando en realidad eran protección. Pepa escuchó, confundida. No quería admitir que tal vez se había precipitado. Su orgullo también jugaba un papel importante, pero la certeza con la que había rechazado a Martín comenzó a tambalearse. El valle
siempre atento a las tensiones románticas, observaba con discreción. Algunos apostaban por una reconciliación inevitable. Otros veían en Francisco una oportunidad real para Pepa. Lo cierto era que el tiempo no se detenía, y cada día que pasaba sin que Martín hablara, el silencio se volvía más pesado. En medio de conflictos mayores, intrigas de poder, partos inciertos, traiciones latentes, la historia de Pepa y Martín parecía pequeña, pero para ellos era un universo entero, y en ese universo la verdad seguía esperando ser pronunciada. La pregunta no era si aún se querían, era si tendrían el valor de enfrentarse a sus propios errores antes de que el destino decidiera por ellos. Braulio llevaba días observando más de lo que hablaba. Desde su llegada al valle, había mostrado una inquietud difícil de disimular, una necesidad constante de hacer preguntas que incomodaban a más de uno. Enriqueta, su madre, lo sabía bien, conocía ese brillo en sus ojos, esa mezcla de curiosidad y desafío que tantas veces le había traído problemas. Después de agradecer a Bárbara la acogida que había brindado a su hijo, Enriqueta creyó que la estancia en el valle sería breve. Madrid la esperaba, con sus compromisos y su aparente tranquilidad, pero cuando Braulio le anunció que pensaba quedarse, la noticia cayó como una advertencia velada. «Me quedaré en el valle», dijo con firmeza. «Hay cosas que no encajan y quiero entenderlas». Enriqueta lo miró largo rato, como si intentara descifrar cuánto sabía realmente. Luego, con un tono que oscilaba entre la preocupación y la resignación, le pidió que dejara de hacer preguntas incómodas. Pero Braulio no cedió. Si él se quedaba, ella también lo haría. No pensaba marcharse mientras su hijo se adentraba en un terreno tan incierto. El lunes, tal como había anticipado, Braulio adoptó un tono distinto. Buscó a su madre y le aseguró que comprendía sus temores. Le prometió que intentaría cambiar su modo de proceder, que sería más cauto, que no expondría sus sospechas sin pruebas. No era una rendición, era una estrategia. Enriqueta lo escuchó con escepticismo. Sabía que esa aparente prudencia no significaba abandono, sino todo lo contrario. Cuando le preguntó qué pensaba hacer, Braulio evitó dar detalles. Se limitó a decir que observaría, que escucharía, que uniría las piezas antes de mover ficha. El valle se había convertido en un escenario donde demasiadas cosas sucedían a la vez. La tensión entre José Luis y Rafael, la influencia creciente de Dámaso, la incertidumbre en torno al parto de Adriana, todo parecía formar parte de un mismo entramado, y Braulio estaba convencido de que detrás de algunos movimientos había una intención más profunda. Había escuchado comentarios sobre la desaparición del bote de tinta, sobre los anónimos, sobre la manera en que ciertos trabajadores habían cambiado de lealtad. No eran hechos aislados, eran síntomas de algo mayor. Enriqueta temía que su hijo se expusiera innecesariamente. Le recordó que el valle tenía sus propias dinámicas, sus propios equilibrios, que intervenir sin conocer todas las fuerzas en juego podía resultar peligroso, pero Braulio ya había tomado una decisión. Su promesa de cautela no implicaba pasividad, significaba aprender a moverse sin levantar sospechas, acercarse a quienes podían tener información, ganarse la confianza de algunos, sin revelar sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, no podía evitar pensar en Adriana. El recuerdo de lo que su madre había contado sobre su propio nacimiento venir de nalgas, el riesgo, la angustia se le clavaba en la mente. La coincidencia con la situación actual le parecía inquietante. No sabía si era una señal o simplemente una casualidad cruel. La casa grande vivía sumida en una tensión palpable. Los pasillos, antes escenario de rutinas previsibles, se habían convertido en corredores de susurros. Cada conversación podía ser interpretada como una alianza, cada silencio como una amenaza. Braulio comenzó a prestar especial atención a los movimientos de Dámaso. No era fácil acercarse a él sin levantar sospechas, pero tampoco imposible. Observó cómo hablaba con los trabajadores, cómo modulaba su voz según el interlocutor, cómo siempre parecía un paso por delante. Enriqueta, mientras tanto,
decidió permanecer alerta. Si su hijo iba a adentrarse en aguas turbulentas, ella estaría allí para vigilar desde la orilla. No podía impedirle investigar, pero sí acompañarlo. La determinación de Braulio de quedarse en el valle marcaba un punto de inflexión. No era un simple invitado, se estaba convirtiendo en un actor dentro de la trama, y aunque prometiera prudencia, su sola presencia representaba una variable nueva en un equilibrio ya frágil. El valle no tardaría en notar su influencia, y cuando eso ocurriera, las máscaras podrían empezar a caer. El momento que todos temían llegó envuelto en un silencio espeso, casi reverencial. Tras haber ingerido el brebaje preparado por Pura y administrado con la ayuda de Petra, Luisa y el propio Rafael, el cuerpo de Adriana reaccionó con una rapidez inquietante. Las primeras contracciones la doblaron sobre sí misma, arrancándole un gemido que resonó en la alcoba como un presagio. Pura, con el gesto concentrado, se acercó de inmediato, le pidió que respirara hondo, que mantuviera la conciencia clara. Ahora necesitas ser más fuerte que nunca, le dijo con una firmeza que no admitía réplica. Adriana sintió, aferrándose a la mano de Luisa mientras el dolor comenzaba a intensificarse. Durante unos minutos, todo pareció avanzar según lo previsto. El efecto de las hierbas había provocado el inicio del parto, tal como se esperaba. Rafael, pálido pero decidido, se mantenía cerca, intentando transmitir serenidad, aunque el miedo le atenazara el pecho. Fue entonces cuando Pura decidió examinar de nuevo a Adriana. Su expresión cambió de manera casi imperceptible, pero suficiente para que Petra lo notara. Intercambiaron una mirada rápida, cargada de significado, una mirada que no pasó desapercibida para Luisa. Aunque no alcanzó a descifrarla del todo, Pura tardó unos segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz sonó más grave. Hay una complicación. Adriana, sudorosa, intentó incorporarse. ¿Qué ocurre? Pura respiró hondo antes de responder. El niño viene de nalgas. El anuncio cayó como un golpe seco. Rafael sintió que el mundo se detenía. Recordó de inmediato lo que Enriqueta había contado sobre el nacimiento de Braulio, las dificultades, el riesgo. No era una situación menor. Pura explicó que el parto sería más complejo, que requeriría mayor esfuerzo y precisión. Insistió en que Adriana debía mantenerse consciente, seguir sus indicaciones al pie de la letra. Cuando ella le dijera, tendría que empujar con todas sus fuerzas. Luisa, al escuchar la palabra nalgas, no pudo evitar pensar en lo que había oído sobre la ruda y otras plantas abortivas. La inquietud que había intentado reprimir desde que prepararon el brebaje regresó con fuerza. ¿Y si las hierbas no eran tan inocuas como parecían? ¿Y si aquella complicación no era solo fruto del azar? Sin embargo, no había tiempo para dudas. Adriana comenzó a gritar cuando una contracción más intensa la atravesó. Petra le secó el sudor de la frente, murmurándole palabras de ánimo. Rafael le susurraba que estaba con ella, que no la dejaría sola. Pura, por su parte, se movía con una mezcla de profesionalidad y tensión. Daba órdenes precisas, pedía agua caliente, indicaba cambios de postura. Cada gesto estaba calculado, pero en su mirada persistía un brillo difícil de interpretar. El dolor se volvió casi insoportable. Adriana apretaba los dientes, siguiendo las instrucciones. Cuando Pura le indicaba, empujaba con todas sus fuerzas, sintiendo que su cuerpo se desgarraba. Entre contracción y contracción, el miedo se filtraba en su voz. Mi hijo, Rafael le besó la frente, intentando ocultar su propio temor. Todo saldrá bien, pero ni él mismo estaba convencido. El tiempo parecía dilatarse. Afuera, el palacio permanecía en una tensa espera. Bárbara rezaba en silencio. José Luis, pese a su orgullo herido, caminaba de un lado a otro, incapaz de permanecer quieto. La noticia de la complicación no había llegado aún, pero la inquietud era palpable. En la alcoba, Pura volvió a examinar la situación. El niño avanzaba, pero no de la forma más favorable. Cada movimiento exigía un cálculo exacto. Un error podía costarlo todo. La mirada que intercambió nuevamente con Petra
no pasó desapercibida esta vez para Rafael. Algo en esa comunicación silenciosa lo alarmó. ¿Hay más problemas?, preguntó con voz tensa. Pura dudó un instante antes de responder. Estamos haciendo todo lo posible. La frase, lejos de tranquilizarlo, aumentó su angustia. Adriana gritó de nuevo. Pura le ordenó empujar. Petra sostuvo sus hombros. Luisa apretó su mano hasta casi hacerle daño. El parto, que había comenzado como una decisión arriesgada pero controlada, se convertía ahora en una prueba límite. Y en medio del dolor y la incertidumbre, una pregunta flotaba sin respuesta. ¿Era aquella complicación una fatalidad inevitable o el resultado de algo más oscuro? El grito que desgarró la alcoba no fue uno más. Fue distinto, más agudo, más desesperado. Adriana arqueó la espalda mientras una contracción la atravesaba con una violencia que parecía partirla en dos. Pura, concentrada, le ordenó que empujara. Petra sostuvo sus piernas. Rafael apenas podía respirar. Entonces ocurrió algo que cambió el ritmo de la habitación. Pura se inclinó de nuevo. Examinó y frunció el ceño con una severidad que ya no intentó disimular. Petra murmuró algo en voz baja. Adriana, entre sollozos, intentó incorporarse. ¿Qué pasa?, preguntó con un hilo de voz. Pura no respondió de inmediato. Fue Petra quien rompió el silencio. Necesitamos más ayuda. Aquella frase bastó para que el corazón de Luisa se precipitara al abismo. Sin esperar una orden directa, comprendió que debía avisar a Rafael, pero Rafael ya estaba allí. No era a él a quien debían alertar, era al resto, a José Luis, a cualquiera que pudiera reaccionar si lo peor sucedía. Voy al palacio, dijo casi sin pensar. Nadie la detuvo. Salió corriendo por el pasillo, con el sonido de los gritos de Adriana persiguiéndola como un eco insoportable. Bajó las escaleras sin medir el riesgo. Atravesó el vestíbulo y buscó a Rafael, que en ese momento había salido un instante para recuperar el aliento y contener el temblor de sus manos. Rafael yadeó. Algo va mal. No hizo falta más. El joven duque sintió cómo el miedo se materializaba en un golpe seco en el pecho. La palabra mal tenía demasiadas interpretaciones posibles en aquel contexto. Corrió de nuevo hacia la alcoba sin mirar atrás. José Luis, que había estado caminando de un lado a otro, percibió la urgencia en los pasos. Se detuvo. ¿Qué sucede? Luisa, aún agitada, apenas logró articularlo. Hay complicaciones. El niño viene de nalgas. Y ahora no terminó la frase. No hizo falta. El antiguo duque palideció. Por un instante, todas sus disputas, su orgullo herido, su lucha de poder con Rafael quedaron suspendidas. Solo existía una realidad. Su nieto podía estar en peligro. Y Adriana también subió las escaleras con una rapidez que nadie le había visto en mucho tiempo. Dentro de la habitación, la situación era crítica. Pura intentaba maniobrar con precisión, dando instrucciones rápidas y firmes. Petra obedecía sin cuestionar. Adriana estaba exhausta, su respiración irregular, la piel empapada de sudor. Adriana, mírame, ordenó Pura. Necesito que empujes ahora. La joven reunió las pocas fuerzas que le quedaban y obedeció, gritando con una mezcla de dolor y terror. Rafael regresó justo en ese instante, seguido por José Luis. Ambos se quedaron a un lado, incapaces de intervenir, reducidos a espectadores de un momento que podía redefinirlo todo. ¿Qué ocurre exactamente?, exigió saber José Luis. Pura no levantó la vista. El niño está atravesado. Si no conseguimos que avance correctamente, dejó la frase en el aire. El silencio posterior fue insoportable. Luisa se acercó a Rafael y le susurró, con lágrimas en los ojos, que temía que las hierbas hubieran complicado la situación. Él la miró, confundido. No quería pensar que habían provocado algo que no podían controlar. Otra contracción, otro empuje, un nuevo grito. El tiempo se volvió espeso, casi irreal. Cada segundo parecía una eternidad.
José Luis apretaba los puños, impotente. Rafael murmuraba palabras de ánimo que apenas lograban atravesar el dolor de Adriana. Pura cambió ligeramente la posición del cuerpo de la parturienta. Ajustó sus manos con firmeza. Petra sostenía una tela limpia, lista para recibir al recién nacido si lograban completar la maniobra. Ahora ordenó Pura una vez más. Adriana empujó con un último esfuerzo que pareció vaciarla por completo. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Luego, un sonido. No fue inmediato, no fue fuerte, pero fue inconfundible. Un llanto débil, frágil, que rompió la tensión como una luz en medio de la tormenta. Rafael se llevó la mano al rostro. José Luis cerró los ojos por un instante, como si necesitara confirmar que aquello era real. Pura sostuvo al niño con cuidado, evaluándolo con rapidez profesional. Petra la asistía, limpiando, envolviendo, pero la expresión de la partera no era de triunfo absoluto, era de cautela. «Está vivo», anunció finalmente, pero la palabra quedó suspendida. Adriana, apenas consciente, intentó enfocar la mirada. «Mi hijo», Rafael se acercó, tomando su mano. «Está aquí, está vivo». Sin embargo, todos comprendieron que la historia no había terminado con ese llanto. El peligro no se había disipado del todo, solo había cambiado de forma. El llanto del recién nacido no disipó la inquietud que se había instalado en la alcoba. Era un sonido débil, intermitente, como si cada respiración representara un esfuerzo titánico. Pura lo sostuvo con firmeza, examinándolo con una atención minuciosa que no dejaba espacio para el alivio precipitado. Petra envolvió al niño con una manta limpia mientras la partera comprobaba su pulso, su tono, la respuesta de sus pequeños miembros. Rafael observaba cada gesto como si en ellos se decidiera el destino entero del valle. José Luis permanecía rígido, con el rostro pálido, incapaz de apartar la mirada. «Respira», murmuró Pura más para sí misma que para los demás, «pero necesita estabilizarse». Adriana, exhausta, apenas lograba mantenerse consciente. Sus ojos buscaban a su hijo, intentando enfocar entre la neblina del dolor y el agotamiento. «¿Puedo verlo?», susurró. Rafael se inclinó sobre ella. «Está aquí, está luchando». La palabra luchando no pasó desapercibida. No era la descripción tranquila de un nacimiento sin complicaciones. Era la confirmación de que el peligro no había desaparecido. Mientras Petra atendía al niño bajo las indicaciones de Pura, esta última volvió su atención hacia Adriana. El parto había sido difícil, la pérdida de sangre mayor de lo esperado. La joven estaba débil, demasiado débil. «Necesitamos mantenerla consciente», indicó con firmeza. «No puede dormirse ahora». Luisa se acercó al lecho, tomando la mano de Adriana. «Mírame, por favor. Quédate con nosotros». José Luis dio un paso adelante, venciendo cualquier resto de orgullo. La fragilidad de la escena había pulverizado todas sus disputas con Rafael. Ya no importaban los títulos, ni los pactos, ni las órdenes desobedecidas. Solo importaba la vida que pendía de un hilo. «Haz lo que sea necesario», le dijo a Pura, con una gravedad que rozaba la súplica. La partera sintió sin responder. En ese instante, el niño emitió un llanto un poco más firme. No era aún el grito vigoroso de un recién nacido fuerte, pero sí una señal de resistencia. Petra sonrió apenas, como si se aferrara a ese mínimo indicio de mejoría. Rafael sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Se acercó al pequeño, observándolo con una mezcla de incredulidad y amor inmediato. Aquel ser frágil que había llegado al mundo en medio de tanta tensión representaba algo más que la continuidad de un linaje. Era una promesa, una oportunidad de romper ciclos, pero la mirada de Pura seguía siendo cautelosa. «Necesitará vigilancia constante», advirtió, y ella también. Adriana logró esbozar una sonrisa débil cuando por fin le acercaron al niño. El contacto, aunque breve, pareció anclarla a la realidad. Sus dedos temblorosos rozaron la manta. «Mi hijo»,
murmuró, casi sin voz. Rafael la besó en la frente, con lágrimas que ya no intentó contener. En el pasillo, la noticia comenzó a expandirse. Bárbara dejó escapar un sollozo contenido cuando supo que ambos estaban vivos. Enriqueta, que había permanecido en silencio, cerró los ojos en señal de agradecimiento. Braulio observó la escena con una mezcla de alivio y reflexión. La vida había vencido, pero no sin dejar cicatrices. La casa grande, que horas antes parecía un campo de batalla de orgullos y sospechas, quedó sumida en un silencio distinto. No era tensión, era conciencia. Todos habían estado al borde de perder algo irreparable. José Luis se acercó a Rafael cuando salieron unos minutos de la alcoba para dejar descansar a Adriana. «Hijo», comenzó, pero la palabra quedó suspendida. Rafael lo miró. No había reproche en sus ojos, solo cansancio y una emoción reciente que lo había transformado. «Está vivo», dijo simplemente. José Luis asintió. Durante un instante, pareció dispuesto a decir algo más. Tal vez una disculpa, tal vez un reconocimiento, pero el peso de los años y del carácter lo detuvo. Aún así, algo había cambiado. En otro rincón del palacio, Mercedes recibía la noticia con el corazón acelerado. La vida había triunfado en la alcoba, pero ella sabía que fuera de esa habitación las tensiones seguían intactas. Damasó no había dejado de mover sus piezas. Victoria no había abandonado su plan. Atanasio y Matilde continuaban investigando, y Braulio prometía prudencia mientras observaba cada movimiento. El nacimiento no había resuelto los conflictos, los había puesto en perspectiva. El valle comprendió esa noche que las luchas de poder, las traiciones y las pasiones desmedidas podían quedar en segundo plano frente al milagro frágil de una nueva vida. Pero también entendió que la calma era apenas una pausa, porque cada decisión tomada en esos días, las alianzas selladas, las mentiras sostenidas, los silencios prolongados tendría consecuencias. Y mientras Adriana descansaba con su hijo entre los brazos, el valle entero parecía preguntarse qué precio tendría que pagar por cada una de esas decisiones.